En este video quiero tocar 3 puntos que considero relevantes. El primero es contestar a la pregunta que me han hecho cuando empecé a dibujar, al mismo tiempo que mostrarles un poco cómo he ido evolucionando a lo largo de los años con el dibujo, tanto artístico como arquitectónico. Mostrarles con esto que nadie nace sabiendo, que todo es un proceso y que la práctica realmente hace al maestro. Y también demostrarles que no se necesita saber dibujar para ser arquitecto, o más bien que el saber dibujar no importa mucho en el dibujo arquitectónico, porque son bastante diferentes. Y les voy a mostrar cómo llegué a un punto en el dibujo más artístico y cómo empecé prácticamente de la nada en el dibujo arquitectónico. Hola mundo, yo soy Miros Piz. Para los que no me conocen, soy arquitecta y entusiasta del arte. No me considero a mí misma artista, pero sí dibujo y me gusta pintar y esas cosas. Contestando una pregunta que de hecho me hicieron hace poco, ayer, en mi Instagram: ¿cuándo empezaste a dibujar? A las pruebas me remito. Cuando tenía 2 años. Cuando tenía 2 años, mi mamá me regaló una mochilita súper chiquita, ya no la tengo conmigo, como de este tamaño. Un cuaderno, desafortunadamente no es ninguno de estos, pero era de este tamaño. Y la mochila era tan pequeña que el cuaderno iba así doblado dentro de ella. Y ella dice que una caja de colores, yo me acuerdo que eran una caja de plumones. Y con eso empecé a dibujar. Estos son mis cuadernos de ese entonces. Yo recordaba haber llenado como 3 o 4, pero tengo aquí estos 4. Y aparte tenía algunos más, solo que ya no los tengo porque aparentemente mis dibujos eran algo perturbadores. Y esto no lo hice yo, salvo los rayones de arriba. Recordemos que aquí tenía como 2, 3 años, hasta 5 años podemos encontrar todavía dibujos aquí. Y todos estos rayones yo los hice. Estos dibujos eran dibujos que mi papá me hacía. Yo no tenía libros de dibujo, yo tenía cuadernos en blanco que me compraban. Mi papá me decía: ¿qué quieres que te dibuje para que colorees? Y yo le decía, él lo dibujaba y según yo coloreaba. Estos eran mis coloreados. Y para mí era muy bonito porque cualquier cosa que yo quisiera dibujar se la pedía, sobre todo animales, y él me lo dibujaba y yo coloreaba. Esto lo hizo mi mamá. Casi todos son así rayones, pero ya podemos ver que más adelante como que ya medio me esforzaba en rellenar las líneas. Y como podrán ver, no es que yo haya sido un prodigio del dibujo, pero sí, para nada. Yo he visto niños casi que bebés que hacen cosas mucho mejores que todo esto, que son prácticamente rayones. Creo que esto es lo más mejorcito que hay aquí. Como ven, es un basquetbolista y los monitos, pero no es nada del otro mundo. Yo considero que sí, esto es un mensaje que dejó mi mamá por aquí. Yo considero que sí tengo talento innato, pero para nada soy un genio artístico ni nada así. El resto de estos cuadernos son más o menos así, un montón de rayones, algunos dibujos que hicieron otras personas, mi mamá, mi papá, algunos dibujos un poco más con sentido que yo hacía. Este, por ejemplo, fui yo imitando, aquí ya tenía como unos 5 años, o 6 probablemente, imitando los dibujos que hacía mi mamá cuando eran mis fiestas de cumpleaños. Mi mamá hacía estos, los hacía en grande, en unicel, para pegar, para adornar. Hacía los pasteles con estas figuras. Mi mamá, la verdad es que siempre fue muy creativa. De hecho, este sí lo hice yo. Mi mamá dibuja, nunca ha tomado clases de dibujo ni nada, pero ella siempre ha dibujado. De hecho, algunos de estos originalmente eran suyos y yo me los adueñé. Como les decía, mi mamá siempre ha dibujado. Mi papá, de hecho, de eso vive, él es pintor. Entonces, pues sí, probablemente me vi influenciada por algo de eso. Aquí hay un dibujo en particular que me llama la atención. Medio me acuerdo de esto. Esta era la sala de mi casa. Aquí ya tenía más noción de perspectiva que años después, cuando quise hacer dibujo arquitectónico. Y es que los niños tienen algo que desgraciadamente la mayoría vamos perdiendo con los años:
que no les da miedo dibujar lo que sea. Entonces pueden hacer mejores representaciones. Bueno, realmente aquí hay básicamente puros rayones. Tenía otras de estas libretas con cosas que parecían más dibujos, pero como les decía, ya no los tengo porque aparentemente eran muy perturbadores. Me gustaba mucho dibujar arañas, alacranes y hacer historias con ellos. Me gustaba mucho ver Animal Planet en aquel entonces. Estos otros dos son cuadernos de cuando estaba en el kinder. Ya son como ejercicios que hacía, que me ponían a hacer ahí. Nuevamente nada extraordinario. Son dos únicamente porque yo nada más hice segundo y tercer año de kinder. Después de la primaria nada más tengo esta libreta. Esta fue mi última libreta de dibujo, así como más infantil. Todavía tiene las calcomanías de aquel entonces. Esta era una libreta de dibujo para la escuela, para cosas que nos pedían hacer. Me acuerdo que yo estaba súper orgullosa de estos dibujos. Como les decía, yo tenía más libretas de dibujo que ya no sé qué se hicieron. Probablemente las deseché. Algo que me gustaba mucho hacer en ese entonces era copiar los dibujos. Este fue uno que nunca me salió, nunca me gustó, pero tengo otros un poco mejores. Y aparentemente siempre me ha gustado hacer rayaderos. Este dibujo también me acuerdo que estaba muy orgulloso de ella. Es Kim Possible. Pero traté de colorearlo con crayolas y no funcionó. Entonces lo que hice, y algo que hacía mucho en aquel entonces, era que los calcaba en otra hoja y ahí los coloreaba o ya les hacía más cosas cuando ya los había arruinado. Para ese entonces ya me había vuelto más o menos buena copiando caricaturas, pero nada más así, caricaturas realmente sencillas, pero pues esto lo hice cuando tenía como 11 años. De este también me acuerdo que estaba muy orgullosa, lo hice en sexto de primaria, copiando una pantera de uno de los libros de texto. Esto fue yo tratando de utilizar crayolas nuevamente. Nunca terminé este cuaderno, pero después en la prepa lo utilicé para un proyecto. Este es un storyboard de una animación en Flash. Después pasé a la secundaria y, como les digo, yo nunca dejé de dibujar. En la secundaria estuve en una secundaria técnica, entonces teníamos que elegir un taller. Yo elegí uno relacionado con el dibujo. No era propiamente de dibujo, pero se dibujaba mucho y sí, evidentemente este álbum lo hice yo. También desde siempre me ha gustado como que la encuadernación, aunque en aquel entonces no sabía nada. Estos eran ejercicios que nos ponían a hacer en el taller. Todos estos dibujos, bueno, casi todos, son dibujos que nos pedían hacer en ese taller. O sea, casi todos son como copiados de algo. Este sí es uno que yo me inventé. Que como pueden ver tiene mucho color. Quiero hacer una pausa para contarles que cuando yo tenía como 10 años, mi papá me regaló me compró una caja de colores de 50 piezas y aún conservo algunos. No me los acabé todos. De hecho, hace como 1 o 2 años se los regalé al hijo de una amiga. Pero conservé estos por valor sentimental. Más o menos estos son los que tenía en aquel entonces. Y estos me acompañaron en la secundaria. Como pueden ver, los usé hasta el cansancio. Se me acaba de caer uno más chiquito, el más chiquito de todos. Era mi azul favorito. Los recuerdo con muchísimo cariño. Y a la fecha, esta marca Crayola es la que sigo recomendando. En cuanto se refiere a colores económicos, me gusta mucho más que Norma, que era la que estaba de moda en aquel entonces, que Prismacolor y Faber-Castell. Las versiones escolares son horribles. Y en la secundaria también fue donde aprendí a usar el compás y la regla. Aprendí muchas cosas ahí. Ahí me enseñaron también algo de teoría del color. Aprendí muchísimas cosas. Y ahí fueron mejorando mucho mis dibujos. Obviamente toda la secundaria estuve dibujando porque estaba en ese taller. Pero aparte pues dibujaba otras cosas. Solo que no encontré esos dibujos y esos cuadernos. Esto ya es con reglas, escuadras, algunas pinturas. Esto está pintado con pintura Vinci. A nosotros nos enseñaron así, con 5 frasquitos de los colores primarios blanco y negro de pinturas Vinci.
y con esos eran con los que pintaba sobre hoja de papel bond común. Como pueden ver, está muy delgada, por eso está así de arrugado. Pero así fue como yo empecé a pintar, aprendí a pintar como ya más profesionalmente. Ahí fue cuando conocí el círculo cromático. O sea, digamos que se puede decir que sí tengo un poco de formación más o menos profesional por ese taller que tomé. Como les estaba contando, lo que usábamos nosotros eran pintura Vinci. Y casi se me olvida enseñarles esto. Esta pintura, yo pensé que ya esta la había tirado. Es como de cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Así de vieja es. Les estoy hablando del 98, 97. 1998, 1997. Como les conté, a mí me regalaron un cuaderno y unos plumones. Y como que yo todo lo que veía que llegaba a la casa, que eran como lápices de dibujo, pintura o algo, yo decía, esto es mío. Y yo pienso que muchas veces no era para mí, pero yo me lo adueñaba. Entonces, no sé mi mamá para qué usó esto, no creo que me lo haya comprado a mí, pero yo me adueñé de esta cosa, de esta pintura. Es el color azul turquesa de Vinci también. Me adueñé de él y empecé a hacer un batidero. Realmente yo no rayaba paredes ni nada, pero obviamente con la pintura una niña de 4 años pues hace un desastre. Entonces me acuerdo que pinté unas cajas, batí el piso, me ensucié la playera que traía y creo que un pantalón. Así eché a perder algo de ropa. Y mi mamá me lo quitó y yo pensé que lo había tirado. Años después, cuando tenía como unos 10, 11 años, lo encontré en mi caja de juguetes y desde entonces lo guardo con mucho cariño. Ya ni siquiera se puede abrir. Está súper seco, obviamente desde hace años, pero me gusta mucho tenerlo porque es un bonito recuerdo. Es de mis inicios, así que cuando me preguntan ¿cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuándo empezaste a pintar? Pues mira, no sé, yo nunca he dejado de dibujar. Yo creo que todos de niños siempre dibujamos, pero dejamos de hacerlos. Y la diferencia es que yo nunca dejé de hacerlo. Pero realmente nunca tuve así como algo más profesional. Estos son dibujos hechos en hojas de papel albanene con tinta china a pincel. Lo hacemos todo a pincel. Recuerdo que un arquitecto se sorprendió mucho por mi pulso. Siempre me han halagado mucho por mi pulso. Aparentemente sí tengo bastante buen pulso. Pero yo creo que ha sido por todos estos años de práctica. Y también pueden ver cómo fueron mejorando mis habilidades para ir encuadernando. Aquí ya había aprendido a trabajar más con los colores. Antes de yo entrar a la secundaria, dibujaba mucho a lápiz. Ya después empecé a ver qué pasaba si combinabas colores. Por ejemplo, este verde. Aquí se ve que tiene amarillo y cosas así. Todo esto es con colores Crayola. Les digo que yo seguía usando mis colores Crayola de niña. Y como ven aquí casi todo es dibujo más artístico, salvo estas cosas que son como más técnicas. O sea, las figuras se hacen con compás y regla. Y cada quien lo coloreaba como quería. Fui aprendiendo a combinar colores que yo no me hubiera imaginado. Por ejemplo, me acuerdo que esto es morado y esto es amarillo, porque veía a otros compañeros hacerlo. Yo no era la mejor, pero sí para nada. En mi taller había al menos otras 2 chicas que eran mucho mejores que yo. Este fue uno de mis dibujos favoritos por mucho tiempo. Aquí yo ya estaba trabajando más en el manejo de la luz, sombras, pero les voy a enseñar que eso no necesariamente me ayudó posteriormente en el dibujo arquitectónico. O me ayudó muy poco. Estos son pasos a pasos de cómo construir figuras, cómo obtener ciertas medidas, ciertos ángulos. Todo esto nuevamente con puro compás y regla, ni siquiera escuadras ni nada. En la prepa estuve en un club de dibujo. No era así como... Era como una actividad extracurricular. De hecho ya la habían quitado y suplicamos que la volvieran a hacer. Y estuve en ese club de dibujo. Pero nada más fui como 2 veces porque era los sábados en la mañana y yo dije, no, yo prefiero dormir. Y ya no tengo así como libretas completas, pero yo seguía dibujando. Me gustaba mucho dibujar estas monitas. Lo hice en la parte de atrás de un cuaderno de la escuela y ya después lo pasé a esta hoja de papel albanene. Y ya un tiempo después lo coloreé con marcadores base alcohol. Estos son mis primeros base alcohol. Y tengo otros dibujos de ese entonces.
o más o menos cerca. Este es del 2012, o sea, ya vemos un crecimiento bastante grande. Este es de más para acá, este es como del 2015, 2017, no, como 2015. Este no sé de cuándo es. Este es de los inicios del canal. Al inicio este era un canal de dibujo. No sé si todavía existe este video, pero este lo hice específicamente para el canal. Este es de la prepa. Este fue mi tercer retrato que hice en toda mi vida. Este fue para un concurso. Es octubre de 2011. Yo normalmente no hago muchos retratos, pero aquí como que apenas estaba empezando a agarrarle la onda. Con este gané el tercer lugar. El primer lugar era hermosísimo. O sea, les estoy diciendo, yo soy buena dibujando, pero no soy un prodigio para nada. Yo soy el tercer lugar. Este lo hice... En este me tardé un montón de años. Lo empecé como en el 2010 y lo terminé como en el 2015 o 2017, algo así. Es una bailarina en blanco y negro. Y este papel también lo detesto. Ahora entiendo que me detuvo mucho en este dibujo. Hubiera salido mejor con otro papel, pero pues tampoco sabía mucho en aquel entonces. Esto también es de mis inicios aquí en el canal. Está fechado, no sé si esto es 2013 o 2015. Es un retrato de Hilary Duff, nuevamente en ese papel horrible. Este sí es un formato bastante más grande. Este es un dibujo que no he terminado. Tiene 8 años que lo empecé, es en ese papel horrible y probablemente ya no lo haya terminado porque detesto ese papel. Este era como mi intento de ser lo más realista posible. Es un retrato de Katy Perry y me gusta mucho cómo me salió la parte del trofeo, al menos esa parte. Lo empecé hace 8, creo que ya 9 años y le he ido avanzando de repente con el paso de los años cuando me acuerdo. Pero el problema es que como voy mejorando, me regreso y quiero mejorar otras cosas y luego ya no se puede. Por ejemplo, los ojos los hice muy marcados, las pestañas, muchas cosas así. Quién sabe si en algún momento de mi vida lo voy a terminar, pero aquí está. Ok, chéquense lo que yo podía hacer más o menos por esa época. Esto ya fue en la universidad, quizá en el primero o segundo año de universidad, y vamos a pasar al dibujo arquitectónico. Tuve una materia de dibujo al natural. Ya les conté en un video que no nos enseñó nada el maestro, nada más nos dijo: tomen lápiz, cuaderno y váyanse a dibujar. Bueno, nos enseñó a hacer degradados, que yo ya sabía hacer, y cositas así muy básicas, pero no nos enseñó nada de composición, de perspectiva ni nada que nos hubiera servido muchísimo. Ese fue un dibujo que hicimos en vivo, en un templo, o sea, al natural, en un templo o algo así. Acá hay otros son ligeramente mejores, pero se ve que no tenía yo noción ni de perspectiva ni de nada. Este es de los mejorcitos, pero la verdad es que todo lo que le da vista son estos detalles. Y que tiene un poco de degradados que mis compañeros, la mayoría, no sabían hacer. Este nunca lo terminé. Este ya tiene un poco más de sensación de perspectiva, pero las perspectivas están más resueltas porque aquí yo no sabía nada de perspectiva. El arquitecto lo único que nos dijo fue: si están viendo algo desde abajo, no van a ver la parte de arriba, lo van a ver así. Si están viendo algo desde arriba, entonces le van a ver pues la parte de arriba, pero no nos explicó la gran cosa. Yo sentía que ya tenía mejor calidad de artista que estos dibujos y eso no es nada. Ahora que les enseñe los que fueron mis primeros bocetos arquitectónicos, se van a sorprender, que son estos. Por cierto, ese papel que les he mencionado que detesto se llama papel marquilla. Es horrible, no agarra bien el papel, se ensucia muy fácil, no se borra bien, es horrible, no me gusta para nada y este tampoco me gusta. Este fue un blog que me regalaron por mi cumpleaños porque yo quería usar pasteles y, por cierto, no sirve para pasteles. Aquí hay muchas cosas como apuntes y cosas así, pero realmente lo que les quiero enseñar empieza más acá. Esto fue como por el 2016 que quise empezar a hacer boceto arquitectónico.
Vean mis perspectivas. Estas eran de las mejorcitas. Vean esto, cuando lo hice yo estuve súper orgullosa de esto. Está horrible. Estos eran intentos de ilustrar un proyecto que estaba haciendo. Este era el interior de un proyecto. No se entiende nada porque yo no sabía cómo representarlo. Nuevamente, este era el interior. Esta era una escalera que era como una parte muy importante del proyecto. Yo no lo sabía ilustrar. Les estoy hablando que esto ya era como tercero o cuarto de la carrera. Porque es muy... O sea, el boceto Bueno, para empezar, esto que es boceto arquitectónico, ya se dieron cuenta que es bien diferente de los otros dibujos que les enseñé. Pero el boceto arquitectónico con respecto al dibujo arquitectónico técnico, lo que son planos, fachadas y demás, es bien diferente. Yo ya podía representar muy bien o más o menos decente mis plantas y cortes con calidades de línea, que se entendiera el proyecto. O sea, ya sabía hacer fachadas, cortes y demás en cuanto a dibujo técnico, pero no lo sabía representar así a mano con bocetos. O sea, es que no se entiende nada de aquí. Se supone que estos son los volúmenes exteriores de ese proyecto. O sea, este es el inicio de la cuadra, los colindantes, y aquí está el proyecto. No se entiende nada. Y vean las líneas todas temerosas, todas mal hechas. Vean esto. Esto ya fue unos años después, cuando yo según ya medio sabía ilustrar. Esto fue un trabajo de equipo que estábamos haciendo como una adecuación. Esto fue para urbanismo. Estábamos haciendo una adecuación en esta zona y queríamos ilustrarlo. Este era el antes. Y pues finalmente optamos por hacer un render rápido y nos olvidamos de eso. Estos eran mis intentos de perspectiva. Hay otros peores, aún anteriores a esto, pero ya no los tengo porque esos los hacía en hojas así sueltas. Entonces, pues no los conservé. Tengo fotos por ahí, pero realmente no los conservé. Hay por aquí también un boceto un poco mejorcito. Esta soy yo tratando de dibujar cielos así sin referencia. De hecho, así como lo ven, era el proyecto que no se entendía nada que les acabo de mostrar. Así se veía más o menos. Esto lo hice así sin perspectivas ni nada, nada más así como que pues creo que más o menos así se vería. Y esto es un pedacito de un boceto que yo copié. O sea, se ve muy diferente de esto. Y es lo que les he comentado en otros videos, que cuando estás empezando es bueno que copies otros bocetos porque ya están resueltas las perspectivas, ya están resueltas muchas cosas y vas aprendiendo mientras lo vas haciendo. Probablemente muchos se van a sorprender. Y como les digo, la misma persona que hizo estas cosas tan horribles, tan que no se entienden, es la misma persona que hizo, por ejemplo, esto. Esto sí es más o menos de la misma época. De hecho, esto es 2012. Esto es como 2 años. No, esto es 2016. Esto es 4 años después de hacer esto. Y esto también es papel marquilla, que ya les dije 1000 veces que no me gusta. Esto es dibujo artístico y esto es boceto arquitectónico. No son las mismas habilidades. Incluso aquí que estoy tratando de ponerle sombras, yo estaba tratando de ponerle sombras como se las pondría algo más artístico y no es tan así. Entonces son habilidades diferentes. Tengo otro sketchbook. Este también es como de la universidad. Aquí tengo dibujos tanto artísticos como más arquitectónicos. Esto lo hice en una tarde aburrida. Esta soy yo nuevamente tratando de poner perspectivas que no entendía. Estos son colores Crayola, que hacía un montón que no los usaba y quise ver cómo hacer algo así como más profesional que lo que hacía anteriormente. Dibujos, simplemente dibujos 2014. Me gusta mucho dibujar ojos. Esto ya es mucho más reciente, esto es del 2017. Pueden ver que hay varias cosas pegadas. Las cosas que están pegadas están ahí para ocultar otras cosas que muy probablemente sean perspectivas mal hechas. Este nunca lo terminé. Este fue, creo que mi primerísimo intento de tratar de hacer boceto arquitectónico en el 2013. Yo no entendía la perspectiva. De hecho, esto fue siguiendo los consejos de un artista que conocí en un grupo de Facebook de artistas
y me dio algunos consejos, pero me dijo cosas que yo ya sabía y yo me quedé así como que, es que no me sale. Y muchos me dicen eso, es que no le entiendo la perspectiva. Y les explico los principios básicos y como que dicen, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Y así estaba yo. Lo que pasa es que ya cuando vas aplicando esos principios, cuando vas practicando y practicando y practicando, vas mejorando, vas a notar la mejoría practicando y vas a entender bien la perspectiva practicando. Este fue un sketch rapidísimo que hice de Yuya. Este fue en el 2017. Esto fue ya yo tratando de hacer dibujo arquitectónico. De hecho, esto es una copia de un boceto de mi ilustrador arquitectónico favorito, Tijomirov. Les he hablado 1000 veces de él. Pero aquí yo ni siquiera sabía quién era. Más rayadero. Este es gracioso porque dibujé así doblada la hoja, dibujé esta parte y dibujé esta parte y luego lo extendí para ver cómo se veía y pues se ve muy raro. Un ojo sin terminar. Esto fue un rayadero que hice nada más para ver cómo quedaba. Esto fue copiando otros bocetos que ya existían de baños así como muy rápidos. Esto fue practicando plantas con Olga Soroquina. Este es un dibujo de pastel. Esta soy yo nuevamente tratando de entenderle la perspectiva con un ejercicio de Olga Soroquina. Un dibujo nuevamente de Hilary Duff. Estaba muy orgullosa de este. Esta fue una fachada que hice. Esto lo entregué. Era preliminar. Pero estas son de mis primeras fachadas. Y ya después de ahí me di cuenta que me convenía más entregar mis fachadas en AutoCAD. Se entendía más. Y esta soy yo tratando de aplicarle color y dibujar. Hacer boceto arquitectónico. Esto es horrible. Esto es del 2017. Ahorita van a ver mis últimos dibujos. Nuevamente yo tratando de entenderle la perspectiva. Hay muchos de estos cubos. He hecho, yo creo que miles de estos cubos. En todos lados. No tengo todos, obviamente, porque a veces serán cosas entretenidas. Estos dibujos los hice practicando. Esto también es del 2017. Ahora, paréntesis aquí. Probablemente ya sepan, si no les cuento, yo hice un reto de dibujo arquitectónico llamado 365 días sketchando. Ese reto, pues prácticamente me lo saqué de la manga. Yo llevaba ya 2 años haciendo esto. Más o menos por octubre, no sé por qué, se me ocurrió, por octubre de 2016 más o menos, se me ocurrió que, como les he enseñado, yo dibujaba mucho y como que había dejado de lado esa parte de dibujar. Y había visto retos de 30 días dibujando y tenías que dibujar como cosas relacionadas. O sea, te daban como una lista de cosas que dibujar y no me llamaba la atención. Y dije, es que no lo voy a hacer, me conozco, no lo voy a hacer. Entonces dije, voy a hacer 30 días dibujando lo que me dé mi gana. Pero no quiero así dibujos bien hechos porque yo me conozco, no lo voy a hacer. Entonces nada más con que sean sketches. Entonces fueron 30 días sketchando. Eso lo hice más o menos por octubre de 2016. Al año siguiente, que me salieron mis recuerdos de Facebook, dije, va, lo vuelvo a hacer. Y volví a hacer, esto fue en 2017. Son estos dibujos que ven aquí. Muchos los hice así en pedacitos sueltos. No estaba yo muy acostumbrada a dibujar en sketches. Este fue uno de esos, del 2017 fue. Esta ya fue como que ya le estoy entendiendo. Pero nuevamente, estos fueron cosas que copié, creo que de hecho de un video. O sea, ya como que entendiéndole más. Esta es una perspectiva 3 puntos de fuga. Bueno, después de esos 30 días dibujando, 30 días sketchando, me di cuenta. Dije, ¿saben qué? Yo no tengo como que disciplina. No estoy dibujando, o sea, no me hice el hábito de dibujar diario. Lo voy a hacer por un año. Y así nació 365 días sketchando. Que después decidí que lo quería hacer arquitectónico. Este es un boceto muy rápido que hice mientras veía Diario de una Pasión. Esto estaba en un cuaderno de dibujo de esos muy delgaditos. Y esta fue una de las primeras cosas que hice así como tomando una referencia en vivo, que era yo dibujándome a mí, así varias veces. Y pues otros dibujillos por ahí. Este lo hice en la universidad.
Esta tiene también una historia graciosa, según yo. Esto fue para la materia de... No recuerdo cómo se llamaba esa materia, pero ahí veíamos distintas corrientes o estilos arquitectónicos y estábamos viendo el Art Nouveau y el Art Deco, y cuando terminamos esa lección, el Arqui nos dice, tienen que diseñar y dibujar algo Art Nouveau y Art Deco, no que sea explícitamente, pero inspirado en estas técnicas, en estos estilos. Y yo le dije, ¿puedo dibujar lo que yo quiera? Sí, sin problema, seguro, lo que yo quiera, sí. Y pues yo diseñé estos vestidos porque no se me ocurría nada arquitectónico y pues me los tuvo que admitir porque él dijo que sí, que lo que yo quería. Y para la siguiente vez que volvió a encargar eso, nos dijo, pueden dibujar y diseñar lo que quieran, que sea arquitectónico. Hasta si quieren una banca o algo así, pero que sea arquitectónico. Yo, tú dijiste lo que yo quisiera, yo dibujé lo que yo quería. Y bueno, también me gustaba mucho dibujar estas monitas con vestido, por eso también hice las otras. Esto también fue de un 30 días sketchando. Esta soy yo nuevamente practicando. Como pueden ver, tienen defectos, no están muy bien hechas. Yo practicando líneas. Estos fueron dibujos que tenía así sueltos. Esto es con pastel, esto es del 2013, esto es del 2014, no sé si esto también está en el canal. Estos son dibujos negativos, voy a cambiar todo a negativo y podemos ver como la diferencia, pues. Fue un ejercicio interesante. Más dibujos de perspectivas, yo tratando de desarrollar un proyecto, no sé si alguna vez les hablaré de ese proyecto, yo viendo cómo serían las fachadas de ese proyecto. Esto fue como en el segundo año de la carrera, yo dibujando árboles, yo nuevamente tratando de que me salieran las perspectivas. Este fue un ejercicio de un libro que les compartí en mi video de 5 libros que recomiendo y no recomiendo. De hecho, este fue de un libro que no recomiendo. Nuevamente, este es el mismo proyecto que les estuve enseñando, que les dije, es que no se entiende. Este era como el interior. Y de hecho, este es otro proyecto. Esta era la vista como de jardín. Esta es una perspectiva a 3 puntos, pero como puse los puntos, aquí está el primero, segundo y tercero. Porque no sabía yo ponerlos fuera de la hoja, se ve como extraño. Esa es esa misma parte de dentro. Este es el volumen del otro proyecto, el que no se entendía. Estos fueron unos bocetos que me hizo el arquitecto cuando estaba en mi servicio social. Este era el jardín de ese proyecto, de un proyecto. Ejercicios. Este es el interior de lo mismo que les decía, es que no se entiende, es esto. O sea, ya había practicado más, pero se sigue sin entender. Esta soy yo tratando de utilizar masking fluid, este papel no lo aguantaba. Y un dibujo rápido, nuevamente de los 30 días sketchando. Y estos son mis últimos, casi últimos dibujos, nada más haciendo como ejercicios aquí. Y un poema, algo que escribí porque también me gusta mucho escribir. Unos ojos y se termina este sketchbook. Yo me tardé mucho terminando este sketchbook. Me tardó mucho, de hecho. Ese no ha sido el último. Este todavía lo estoy usando. De aquí no les quiero enseñar muchas cosas porque este es mi sketchbook feo. Estos los hice. Bueno, ya pueden ver el cambio, ¿no? De aquellos dibujos a estos arquitectónicos. Estos los hice para probar diferentes papeles y les hice un video al respecto, se los dejo por aquí, se llama el mejor papel para marcadores o algo así. Aquí les digo, no hay mucho, ni hay muchos dibujos así como que tú digas muy bonitos, porque les digo que este es mi sketchbook feo. Aquí es en donde me doy permiso de equivocarme. Este también fue de... Estas son hojas, obviamente este sketchbook yo lo hice. Y son hojas como recicladas que tenía por ahí y las metí todas, por eso son muy diferentes. Como les dije, yo no hago muchos retratos, esto fue del año pasado. Un día dije, bueno, voy a hacer un retrato a ver qué tal me sale y aparentemente ya me salen mejor. Y como les estaba diciendo, tiene así como hojas diferentes que agarré y metí aquí. O sea, tengo hojas de papel bond, tengo hojas de papel
de papel negro, de papel opalín, de un montón de papeles. Porque aquí me doy permiso de hacer dibujos feos sin sentirme mal. Y muy probablemente ya conocen este sketchbook. Este no se los voy a enseñar completo. Les voy a enseñar algunos dibujos. Porque ya tengo un video haciendo un tour. Se los dejo por aquí. Este es mi sketchbook del 365 días sketchando. Estos ya fueron de mis últimos sketch arquitectónicos. Ya cuando encontré mi estilo, ya cuando encontré mi técnica. De hecho, estos son mis favoritos que he hecho hasta la fecha. Estos dos. Más este. Y si vieron ese video o si me siguen desde hace tiempo, pues vieron mi evolución desde acá. Todos los dibujos, todo lo que fui aprendiendo. O sea, yo ni siquiera sabía aplicar bien marcadores cuando empecé este sketchbook. Y terminé en esto. Aquí tengo lo último que he hecho. Son estos dos. Este fue el último. Esto es con acuarela. Este fue el ultimísimo que hice y este es el penúltimo, algo arquitectónico y algo no arquitectónico. Solo quería desestresarme. Incluso aquí podemos ver evolución. Este es mi sketchbook de acuarela. Y yo empecé este sketchbook obsesionada con querer hacer nubes. Este fue mi primer intento de unas nubes. Después lo repetí con la misma imagen de referencia. Aquí seguí algunos tutoriales para hacer nubes y no me gustó cómo quedaban y seguí practicando y me frustré y luego practiqué hacer degradaciones, practiqué más cosas para ver si ya me salían y después hice estas nubes y ya, siento que ya puedo dominar hacer nubes. Como les digo y como han visto, es un proceso. Aprender a dibujar, ya sea de una forma artística o arquitectónica, es un proceso y ese proceso no es lineal. O sea, esto lo dibujé antes que esto. Este es de este año, este es de febrero y esto es de mayo. Y esto se ve mejor que esto. No es que haya retrocedido, es que el avance no es lineal. Y lo mismo pasa con los bocetos arquitectónicos. Como les dije, estos son mis favoritos, pero no fueron los últimos. Después hice estos que no me gustaron tanto y después hice estos que casi no me convencieron. Entonces el avance no es lineal y no es algo que se consigue de un día para otro. Y aunque sepas dibujar, dibujo artístico, que sepas hacer retratos, que sepas hacer manos, paisajes o lo que sea, algunas de esas habilidades sí te van a servir para el dibujo arquitectónico, sobre todo para el boceto arquitectónico, pero no necesariamente. Y también está eso que les menciono, es una diferencia entre lo que es dibujo arquitectónico técnico, dígase planos en plantas, cortes, fachadas, alzados, hasta dibujarlo así a mano, como el croquis, boceto arquitectónico o sketch arquitectónico. Son habilidades distintas de esas dos, un poco más parecidas, pero son diferentes. Yo dominé primero el dibujo arquitectónico técnico. De hecho, a computadora lo dibujé mucho más rápido que el sketch arquitectónico. Y aún así, como les he mencionado, el dibujo artístico no necesariamente va a hacer que seas bueno dibujando arquitectónicamente. Vieron mi trayecto dibujando artísticamente y vieron cómo cuando quise hacer dibujo o boceto arquitectónico, pues empecé prácticamente desde cero porque son habilidades bien diferentes. Entonces espero que este video les sirva y que les haya gustado. Gracias por acompañarme en este trayecto, en esta historia. En este canal subo un montón de cosas relacionadas con arquitectura y dibujo arquitectónico.